estaban en los planes de Dios. Algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo y que no sabemos por qué, Dios las tenía preparadas. Tan solo le voy a decir, ahorita que estaba yo aquí, de pronto me vino a la memoria hace cuánto tiempo que comencé a venir aquí a la ciudad de Querétaro a compartir. Y entonces mi mente se fue hasta 1993 y saqué la cuenta y son hace 30 años. Algunos de ustedes no tienen 30 años. Levanta la mano el que todavía no tenga 30 años. ¿Todavía ni nacía? Y yo ya había venido por primera vez aquí a la ciudad de Querétaro. Bueno, todavía no nacía, creo. Ahorita les voy a decir cuántos años tenía Wendy y usted va a sacar la cuenta de pues Wendy era una chiquilla. Y Ari pues de pronto se asomaba y de pronto no se asomaba, en fin. Algunos de esos años, dice Ángel, que por ahí me lo encontré, yo ni me acuerdo. Pero, ¿por qué se los digo? Porque las cosas que Dios tiene ya previstas, guardadas, que Él sabe que va a acomodar un día, desde hace 30 años, como dijo Aris también, si yo hubiera sabido lo que Dios tenía preparado en aquellos tiempos, pues yo no era más que alguien que iba, compartía y ya me regresaba. Pero pues de haber sabido y entendido algunas de las cosas que Dios tenía previstas, tal vez, no lo sé, pero tal vez en actitudes, tal vez en situaciones los hubiera hecho de otra manera. Ahora, vamos a leer una historia que está en Génesis 27 y yo le voy a preguntar, ¿usted sabe que esta historia que está aquí en Génesis 27 estaba escrita porque ya Dios sabía que usted y yo íbamos a estar un día siendo llamados por Dios para andar en sus caminos? Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a una iglesia cristiana, a un centro cristiano, y empecé a escuchar algo acerca de la palabra de Dios, y pues yo juzgaba las cosas y trataba de contradecirlas, lo que sabía. Pero yo trataba de desmarcarme, no sé si me voy a entender con esta palabra, de las cosas que estaban señalando el que estaba compartiendo, pero de las cosas que estaba señalando de acuerdo a los planes de Dios. Yo trataba de desmarcarme y decía yo, no, pues yo no. Entonces eso no es para mí. Al cabo yo ni soy de esta religión. ¿Usted es de esta religión? Le vuelvo a preguntar, ¿usted es de esta religión? ¿Y entonces qué hace aquí? Pues no somos de esta religión. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios, ¿sí? Estamos encontrando a Dios, estamos manteniendo una relación con Dios. Entonces, Génesis 27 nos dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Quiero llamar su atención en lo primero. Los ojos de Isaac, dice aquí, se oscurecieron. Un poquito de hebreo en cuanto al significado de oscurecieron es batijena, quiere decir se debilitaron sus ojos. No tanto que se oscurecieron, sino perdieron su fuerza. Tal vez un oftalmólogo nos explicara algunos términos, pero esto no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual. Sus ojos perdieron la capacidad de ver. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros podríamos ver unas cosas con nuestros ojos físicos, pero cuando Dios nos muestra las cosas realmente como son, entonces se nos abren los ojos de este tamaño, porque ya no vemos lo físico sino lo espiritual? Le voy a decir algo más. Aquí a Isaac, ¿qué está pasando? Se le oscurecieron los ojos. Ahora, ayúdame a encontrar Deuteronomio capítulo 30 y
¿Cuántos capítulos trae de Deuteronomio? Ya. 34, verso 7. Deuteronomio 34, verso 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Se fija en eso? ¿Qué dice que le pasó a Moisés? Sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Y cuántos años tenía Moisés? 120 años. Estaba ya muy grande de edad y nunca se oscurecieron sus ojos y nunca perdió su vigor. Entonces, aquí hay dos situaciones. Uno, de una persona que nunca se oscurecieron sus ojos y que nunca dejó de ver en el sentido espiritual, y de otra persona que sí se le oscurecieron sus ojos y que dejó de ver. Allá Moisés nunca dejó de ver porque a él Dios le estaba mostrando en ese lugar. Usted lea toda la historia completa si quieren. Desde el lugar donde lo estaba subiendo Dios en el monte Nebo, yo estaba o iba a leer todo, pero quiero acortar el tiempo en la introducción. Dios lo sube a un monte, el monte Nebo, que está del otro lado del río Jordán, antes de entrar a la tierra de Jericó y de ahí para adelante. Y desde ese monte, la escritura dice que contempló, y usted lea ese capítulo y ahí dice que contempló todo el valle de Jericó. Entonces contempló las montañas o las laderas de Galaad, contempló la tierra de Efraín, contempló, en fin, una gran extensión de tierra. Usted suba hacia aquí. ¿Cuál es el cerro más alto de aquí de Querétaro, la parte más alta? ¿Y hasta dónde alcanza a ver? Pero ya no va a ver los límites con Guanajuato. Por decir, imposible que llegue a ver San Luis de la Paz. Pues ya no lo alcanza a ver. Pero acá, en comparación con lo que Moisés logró ver desde el monte Nebo, es como si pudiera contemplar desde el cimatario o San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Rosa de Lima. ¿Está muy lejos Santa Rosa de Lima? No lo dije ¿alguien es de Santa Rosa de Lima? ¿No? Como si lograra ver, en fin, algunas extensiones, bueno, hasta Gabaón. Le pregunto, físicamente, ¿será capaz o habrá capacidad en sus ojos de ver todos esos territorios? No, pero Moisés sí los logró ver. ¿Por qué? Porque Moisés tenía abiertos sus ojos espirituales, porque Dios le iba a encomendar algo más todavía a Moisés, y desde ahí estaba contemplando todo el territorio. En los caminos de Dios hay dos clases de personas: las que nunca se le oscurecen sus ojos y siempre contemplan lo que Dios les quiere mostrar, y las personas que pierden su visión, que pierden la capacidad de ver y de pronto ya no ven más allá de tener algo aquí enfrente, y entonces ya no saben discernir, ni entender, ni mucho menos ver lo que Dios les tiene preparado para el futuro. ¿Qué clase de persona quiere ser esta tarde? Las personas que nunca pierdan su capacidad de ver con lo espiritual y que siempre estén contemplando lo que Dios les tiene preparados para el día de mañana. ¿O quiere ser de las personas que se le oscurezca su vista, que se le agote su vista y que ya no pueda ver ni siquiera lo que Dios tiene preparado para ti o para tu familia para el día de mañana? ¿Cuál de las personas quieres ser? ¿Las de este lado o las de este lado? Digo porque acá de este lado fue donde dije las personas que nunca pierden su capacidad de ver, etc. Y las de este lado les dije las que pierden su capacidad de ver. Entonces, ¿de cuáles quieres ser? ¿De las de este lado o de las de este lado? Pues pásense para acá. En esto nos vamos a ir enfocando en algunas cosas. No me quedé corto con lo que dije de Moisés. Todos han leído esa historia de Moisés. Dios lo sube al monte Nebo, le muestra todas las regiones, etcétera. Porque no me quiero tardar mucho. Yo lo podría haber explicado, pero me quiero centrar en otras cosas.
Así que Isaac ya envejeció, sus ojos se oscurecieron, llama a Esaú, lo va a bendecir. Verso 2, él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Mira, no me quiero tardar mucho. Isaac aquí está diciendo: ya te voy a bendecir porque no sé el día de mi muerte. ¿Y sabes cuántos años pasaron para que Isaac se muriera? Aquí apenas va a soltar una bendición. Y sabemos que la bendición la recibió Jacob. No es que les esté diciendo el final, ni les estoy, como dicen cuando alguien les cuenta la película, ni les estoy. No, porque eso está escrito, ya conocemos la historia. Al que bendijo fue a Jacob. Y sabes que después de ahí Jacob se fue y trabajó 7 años por una muchacha. ¡Qué flojera! Luego trabajó 7 años por otra muchacha, porque la que él quería no se la dieron, le dieron a la hermana y trabajó otros 7 años. Y después trabajó, el chiste es que se estuvo 20 años en la tierra de Labán y después regresó a su casa. O sea, faltaban más de 20 años, casi 30 años para que Isaac se muriera. Pero no cabe duda que cuando pierdes la visión de Dios, tú ya te sientes morir. Ay, no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana. Pues si estás joven y fuerte y todavía te faltan muchas cosas que hacer. En tu casa, a tu familia, bueno, tu esposa todavía necesita $1,000,000 más. Eso, agárrenla. Así que ponte a trabajar, vaya a trabajar. Ay, ya me voy a morir, mujer, ya me voy a salir de trabajar. ¿Cuál? Levántate temprano y órale, a darle. Pero mira, habían perdido su visión. ¿Cuántos hay jóvenes que no tienen visión para su vida? No saben qué hacer, están metidos en sus casas, en sus cuartos, con su celular ahí atiborrándose de quién sabe cuánta basura que circula en las redes, porque no tienen visión para ver lo que Dios les tiene preparado. Ya le dije, a Moisés le mostró toda la tierra que le iba a entregar a su pueblo Israel. Pregunto otra vez, ¿te inquieta? ¿Quisieras saber lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Cuánto dinero vas a hacer? ¿En dónde vas a vivir? ¿Qué casa te vas a comprar? ¿Quisieras que Dios te hiciera saber lo que tiene preparado para ti el día de mañana, o no lo quisieras saber? Sí. Porque si no lo quieres saber, me bajo ya. Se acabó el mensaje. Pero si tú lo quieres saber, si estás comprometido, si tienes una inquietud, ahora no te hagas, todo el mundo tenemos la inquietud. ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana? Todos tenemos la inquietud, ¿no? Grandes, jóvenes, viejos, todos queremos saber algo. Pero en vez de consultar con Dios y en vez de consultar la palabra de Dios, ahí andamos yendo. Usted sabe. O ahí nos sentamos y nos agarramos de la mano. O que nos lean las cartas. Por cierto, me dijeron que aquí leen las cartas. ¿Sí leen las cartas? Las apóstol San Pablo. Porque todos queremos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Los papás quisiéramos saber con quiénes se van a casar nuestros hijos. Sí. Y más los que tienen hijas. Señor, que se case con un... Ay, Dios mío, deja de que se casen ya. Alguien habla. Entonces, amados, estamos en esa situación, o sea, gracias. Tenemos esta cuestión que se está planteando aquí. Isaac dice, ya me voy a morir, pues ni se iba a morir, o sea, le faltaban pues como unos 30 años todavía para que se muriera. Más adelante, bueno, en Génesis 35, 28, por ahí busque la edad a la que murió Isaac. ¿A qué edad murió? 120. No, a los 180.
A los 180 años todavía le faltaban muchos años, pero él ya se sentía que se estaba muriendo. Entonces, le dice a Esaú: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ya vamos a enfocarnos aquí. Para que yo te bendiga. Escucha esa palabra. Para que yo te bendiga. Todos desde chiquitos nos interesa la bendición, sí o no. Yo tenía una abuelita, una de mis abuelitas, era muy dada a que cuando yo la iba a visitar a mi pueblo, Gilitla, San Luis Potosí, del otro lado de la Sierra Gorda, ya se los he platicado mucho, el lugar donde vivía estaba del otro lado del cerro, pero quiero decir que de este lado había vista para este otro lado, es decir, aunque había una como cañada, pero se veía, no que se veía completamente o se distinguían las personas, pero de lejos más o menos se alcanzaba a ver. Y entonces mi abuela siempre me decía: cuando vayas del otro lado, hijo, pítame para yo salir a verte. Y entonces, estaba muy lejos, o sea, no estaba cerca. Entonces, yo en lo que salía de la casa de mi abuelita y subía al pueblo y daba la vuelta y llegaba por acá, pues pasaba un buen rato. Y entonces ya empezaba yo a pitar, y de lejos veía yo una silueta que salía por ahí. Pues ni veía bien, pero como que yo la veía con los ojos de mi corazón a mi abuelita, echándome la bendición. ¿Alguien sabe de eso? Sí. Porque eso hacían nuestras abuelas, nuestros abuelos, pues nos echaban la bendición, y a mí me interesaba que me bendijera, por eso me fue bien, me está yendo bien. Entonces, a todos nos interesa una bendición, pero le voy a platicar lo que aquí dice. Para que yo te bendiga, lo asocian, la tradición judía lo asocia, incluso hay el nombre de uno de los tratadistas judíos, Rabenu Baije, dice, así comenta él, que esa bendición de Isaac iba a ser transmitida, ellos dicen en hebreo, mediante Ruach HaKodesh. ¿Alguien sabe hebreo y sabe qué quiere decir Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh es el nombre hebreo para decir Espíritu Santo. Ellos ni saben lo que estaban diciendo, pero estaban diciendo, esa bendición iba a ser transferida por el Espíritu Santo. Y nosotros los cristianos que sabemos del Espíritu Santo decimos: ¡wow! Me llevo esa bendición. Porque ellos no entienden, no saben, aunque nosotros sabemos que no hay en nuestros días, no hay el obrar del Espíritu Santo, sino es mediante Jesús. La promesa para nosotros es que Jesús dijo: yo me voy a ir, pero les enviaré el Espíritu Santo para que estén con ustedes. La mayoría de la gente que no lo estudia ni siquiera sabe qué cosa es el Espíritu Santo, nada más sabe que es parte de la Trinidad. Y a veces lo único que hemos escuchado es cuando alguien nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no entendemos que es algo muy poderoso, que si forma parte de nuestra vida, amado, nuestra vida cambia. Que si algo empieza a ser transformado en nuestra vida una vez que hemos creído en el Señor Jesús, pues es transformado por el Espíritu Santo. Que si algo comienza a cambiar en tu entorno, en tu casa, en tu hogar, solamente lo hace el Espíritu Santo. Y aquí tiene usted a los viejitos ancianos judíos diciendo: esa bendición fue transferida, y lo dicen en hebreo, mediante el Ruach HaKodesh, mediante el Espíritu Santo. Ni saben el tesoro que tienen ellos en esa escritura, pero como ellos no quisieron eso, pues nos lo delegaron a nosotros, y nosotros decimos: pues bien. Okay. Así que
Verso 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Le doy otro pequeño detalle. Bueno, le pregunto, ¿así dice su versión, 2 buenos cabritos de las cabras? ¿Así dice? Sí, así dice. Sí. Ok. En hebreo no dice de las cabras. No dice. Y donde dice 2 buenos cabritos, la escritura literal es Shene, Gedaya y Sin. ¿Y qué quiere decir esto? Tráeme 2 tiernos corderos. Esa es la palabra. Tráeme 2 tiernos corderos. Y no dice de las cabras, porque pues si dijera de las cabras, pues ya entendemos que entonces son cabritos. Pero no dice cabritos, dice corderos. Tráeme 2 tiernos corderos buenos, y haré de ellos viandas para tu padre, etc. Y tú se los llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y tráemelos. Muy bien, ahora 2 cabritos, que no son cabritos, que son corderos. También dice la tradición judía que estos 2 corderitos es el simbolismo de los 2 corderos que tomaron para Pesaj. Usted sabe lo que es Pesaj o Pascua, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Para salir, la noche que iban a salir, sacrificaron un cordero, pero en la tradición se toma ahora que se sacrificaron 2 corderos, porque uno era el cordero que sacrificaban. Le voy a decir los nombres en hebreo. Corbán significa ofrenda. Jesús, en alguno de los pasajes, cuando enseñaba sobre el respetar y honrar a los padres, dijo: no digas que lo que tú tienes es corbán, o sea, ofrenda, y que no le puedes dar por eso a tu padre, sino que se lo entregarás. ¿Alguien recuerda esa lectura y ese pasaje? Y si no, búscala. Ok. Entonces, corbán es ofrenda, y un cordero significaba el corbán hagigá, que es la ofrenda para el sacrificio, y el otro ya era el corbán de Pesaj, que es el cordero que se sacrificó en la cena y que se iban a comer. ¿Qué tiene esto que ver, o por qué lo tendríamos que estudiar? Hagigá es la ofrenda que cada persona tenía que traer, y entonces con esto se iniciaba una fiesta de acción de gracias. Y me encontré con algo. Este sacrificio o esta ofrenda para iniciar la fiesta de acción de gracias, le dije, me encontré con algo. Yo siempre había creído, usted se acuerda de Jesús cuando celebró la cena de la Pascua, y se acuerda cuando celebró la última cena. Y yo mismo creía que la cena que está tomando Jesús con sus discípulos era la cena de Pesaj. ¿Usted lo creía o no lo creía? Sí. ¿Y qué cree? Pues que no, porque la Escritura lo dice muy claro. La cena que tomó Jesús con sus discípulos no era la de Pascua, era el Corbán Hagigá, o la ofrenda del sacrificio. Juan capítulo 13, verso 1, versos 13, 1
1 y 2. Usted léamelos, por favor. El que lo encuentra rápido lo lee fuerte. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había mandado a los suyos que estaban en el mundo, los amó y hasta el fin. Como dice aquí, capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua. Y luego dice el verso 2, y cuando cenaban, a ver, entonces, ¿ya estaban cenando? Le pregunto, ¿ya estaban cenando? Porque dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya estaban cenando, ya estaban teniendo la última cena. Pero ¿cómo leímos en el verso 1? Antes de la fiesta de la Pascua. O sea, la cena que estaba teniendo Jesús con sus discípulos no era el corbán de Pésach, era el corbán Hagigah, la ofrenda del sacrificio. Ahora, el capítulo 18, verso 28 de Juan, ya mejor no me espero, ya vi que lo encuentro más rápido yo. Dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Se fija? Jesús ya está preso. Él ya está preso, pero apenas, el pueblo apenas va a comer la Pascua. Entonces la última cena de Jesús no fue la Pascua. Capítulo 19, verso 14 dice, era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces Jesús ya está siendo entregado y apenas está teniendo lugar, ¿qué cosa? La Pascua. Y déjeme ver qué otro verso. Dice el capítulo 19, verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que en los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, etcétera, etcétera. O sea, era la preparación. ¿Qué cosa está haciendo Isaac? A ver, déjenme regreso tantito. ¿Qué cosa está haciendo Isaac? Está tomando 2 corderos. Ahora ya me cambié yo. Está tomando 2 corderos. 18, 28 ya lo leímos, ¿verdad? 19, 14 sí, también. También ya. Ok. Y 19, 31, ¿cuál fue? Sí. Porque le tengo que decir algo. Entonces los judíos Ok. Lo que está haciendo Isaac, está tomando 2 corderos. No pierda de vista que dijimos que la bendición que va a dar Isaac era una bendición por el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo dicen los propios judíos, no lo inventé yo. Pero para que haya Espíritu Santo debe de haber primero el Señor Jesús. Entonces, primero, ¿qué cosa fue? Primero no fue la bendición, primero fue el sacrificio de los 2 corderos. Y primero sacrificaron el Corbán Hagigah, es decir, el primer cordero que sacrificaron representa el sacrificio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la cena que tomó Jesús no fue la Pascua, sino fue la preparación de la Pascua. ¿Qué cosa quiere decir la preparación? Usted lo va a entender cuando ya vayamos amarrando todo. Capítulo 18, verso 28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás
perdón, dije Juan. Juan 18, verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Mire lo que va a pasar en ese evento donde va a ser sacrificado el Señor Jesús. Mire. Vámonos hasta atrás, hasta Isaac, Rebeca y Jacob. Ve y toma 2 corderos tiernos y buenos, porque así está el texto completo, y tráemelos. Entonces Jacob toma 2 corderos y se los trae a Rebeca. Y entonces sacrifican el primer cordero, que es el cordero para la ofrenda del sacrificio, y después va a sacrificar el otro cordero. Yo decía, ¿por qué 2 corderos? Nada más le van a preparar una cena a Isaac. No se van a comer 2 corderos, a menos que sea como algunos que yo conozco por aquí. Yo voy a decir por aquí, pero no aquí. Entonces, cuando ya entendí todo esto, el primer cordero es el que simboliza el sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué están diciendo aquellos? No entraron para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Se acuerdan lo último que leímos? Ellos no querían contaminarse. ¿Para qué? Para poderse comer el segundo cordero. Pero el primer cordero que iban a sacrificar era el cordero de Dios. Era el cordero que iba a ser entregado por nosotros. Era el cordero que iba a ser sacrificado como ofrenda para dar lugar a que posteriormente viniera el Espíritu Santo. Mire en esta escena, nos vamos a detener tantito aquí. Hebreos, sí, vaya a Hebreos, léanme Hebreos 9, 11 y 12, por favor. Tenemos que ir amarrando todo esto. 9, 11 y 12, ¿ya lo tiene? Ya, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ¿cómo conjugamos todo esto? Aquí estamos leyendo que Jesús, dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entonces, mire, allá con Rebeca, con Isaac y con Jacob, se está sacrificando el primer cordero. Simbolismo del sacrificio de Cristo. Ahora, acá en la cruz está siendo sacrificado Jesús y está siendo derramada su sangre. Pero lo que estamos leyendo en hebreo, que Jesús, dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, etc. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió? Está Jesús en la cruz. Y entonces la sangre de la corona de espinas, la sangre de sus manos y de sus pies está escurriendo, y aparte su costado es traspasado y brota agua y sangre. Y aquí leímos en Hebreos que Él entró con su propia sangre en el lugar santísimo. Todavía existía el lugar santísimo en el templo en ese tiempo. En lo espiritual, cosa que ningún ojo lo vio. ¿Por qué? Porque los ojos de la humanidad están oscurecidos.
Si usted se recuerda qué dice la Escritura en Corintios, que todavía la gente que no ha recibido a Cristo tiene un velo sobre su rostro, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará y entonces se les revelarán las Escrituras. Dejarán de tener los ojos de Isaac y tendrán los ojos de Moisés. Sus ojos naturales que pueden estar oscurecidos se abrirán y se les darán ojos espirituales. Vamos a contemplar con ojos espirituales. No lo vimos ni lo vio nadie, pero lo vamos a contemplar. Jesús, una vez que expira y lo bajan de la cruz y lo meten a la tumba, toma su propia sangre. Y él va hasta el templo. Y en el templo, seguramente a la hora que no había nadie, él se para enfrente en el lugar santo. Hebreos también nos lo describe, capítulo 9, verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Jesús abre la primera cortina del tabernáculo y entra. Y escuchen esto. Siendo el Hijo de Dios, Jesús es la primera vez que contempla con sus ojos el lugar santo, el candelabro o la menorá, los 7 brazos de la menorá de oro puro encendida. Contempla la mesa que está dispuesta, la menorá está del lado derecho, la mesa de los panes de la proposición está del lado izquierdo, y en ese momento se para Jesús entre los dos. La menorá o el candelabro de este lado, la mesa de los panes de la proposición de este lado, y Jesús voltea y ve la luz y tal vez las llamas. Usted se ha fijado como cuando una vela de pronto entra un viento y cómo hacen las llamas de una vela. ¿Cómo dice uno que hace ese ruido que hace? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el ruido que hacen las velas cuando un viento les sopla? ¿En serio? Bueno, en mi tierra, yo voy a mi tierra, allá decíamos que rutieron las velas, como que hicieron un... Entró Jesús y la luz de las velas los saludó, porque estaba enfrente de ellos la luz del mundo frente a la menorá. Y Jesús voltea de este lado y está la mesa con los panes de la proposición. Yo no sé si los panes puedan hacer algo, no sé, pero Jesús voltea y dice: yo soy el pan de vida. Y se queda un momento ahí parado Jesús, y luego dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces Jesús aparta la siguiente cortina. Recuerde que llevaba su propia sangre y entra al lugar santísimo. Primera vez que Jesús contempla el arca de oro, y él se queda viendo: wow, Padre, esta es el arca de oro que le mostraste a Moisés allá en el monte para que la hiciera. Aquí adentro está el maná. Jesús mismo fue el maná en el desierto. Y aquí adentro están las tablas del pacto. Aquí está. Y los querubines, uno a un lado y a otro lado, yo quiero pensar que cobraron vida, porque estaba frente a ellos el autor de la vida.
Y los querubines que estaban resguardando el arca del pacto, tal vez hicieron una reverencia porque la sangre del Cordero de Dios iba a ser vertida sobre el propiciatorio para darle la salvación a la humanidad. Y por eso te dije, y ahí estamos contemplados tú y yo desde el inicio de todos los tiempos, Jesús presentándose en el lugar santísimo con su propia sangre y diciendo: aquí está el pago por el pecado. Y todos los nombres de todos nosotros se le pudieron haber venido a la memoria y diciendo: está pagado, no debes nada. Nos regresamos allá con Isaac. Mira todo lo que pudo haber sucedido, porque los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos. Él en aquel mismo momento diseñó todo el plan de salvación mediante el sacrificio de esos 2 corderitos que fueron llevados ¿para qué? Para que la bendición del Padre cayera sobre el Hijo. Ahora dice el verso 15: y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Hace rato hablábamos de las vestiduras del padre, ¿se acuerdan? Okay. Ahora, ¿qué está haciendo aquí Rebeca? Está tomando los vestidos, aquí dice los preciosos, pero hamudot es una palabra que no solamente significa hermosos, son vestidos o eran vestiduras especiales. Digo, los judíos inventan luego muchas cosas. Dicen que eran vestidos que usó Adán y que los estaban resguardando y que se los pasaron de generación en generación. Bueno, inventan muchas cosas. Pero lo que quiere decir hamudot eran vestiduras especiales. Tú sabes lo que es esto de vestiduras especiales, o lo sabrías si vivieras en una cultura en donde todo el tiempo, toda la semana usamos ropa de trabajo y estamos trabajando y traemos nuestras ropas de trabajo siempre, pero cuando llega el domingo, bueno, un día antes te bañas, el sábado se baña uno, toque o no toque, hay que bañarse. Y estás listo para recibir tus vestiduras especiales el domingo. Y en lugares muy tradicionales, pues cuando menos en nuestro pueblo o nuestro rancho, pues yo así crecí, pues ¿de qué les platico? Pues de lo que yo viví. Había vestiduras especiales para el domingo, y es de donde viene esta famosa referencia a que nos pusimos la de dominguear. No sé aquí si se usa o si no se usa, pues no lo sé, pero preparó vestiduras especiales. Y mira, te lo digo desde ahorita, y si no tienes vestiduras especiales, no puedes recibir la bendición de Dios. Para que Dios te bendiga, tienes que presentarte de Él con vestiduras especiales. Pastor, ¿de dónde voy a sacar vestiduras especiales? No te preocupes, Dios tiene guardadas vestiduras especiales. ¿Qué cosa hizo Rebeca, la madre? Sacó las vestiduras especiales. Tú no las tienes, las tiene guardadas el Padre para ti. Ahora, pero había una inquietud, porque dice el verso 16: y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ahora, aquí hay una referencia. Aquí nada más dice la Biblia para que me bendigas. ¿Eso dice la Biblia? Sí. ¿Eso dicen todas? Ok, no está escrita toda la palabra completa. Tebarejani nafshecha. Tebarejani nafshecha. Quiere decir, para que me bendigas con tu espíritu.
Eso no lo dice nuestra traducción, nada más dice para que me bendigas. Para que me bendigas con tu espíritu. De ahí es de donde toman los sabios judíos para decir que esa bendición que le iba a soltar Isaac a Jacob iba a ser una bendición por el Espíritu Santo. ¿Te interesa o no te interesa una bendición del Espíritu Santo? ¿La quieres o no? Amado, porque es la conciencia que debemos de tener. O sea, no somos cristianos, nomás lee Biblia, así, ahí estamos leyendo la Biblia, no. Hay algo mucho más allá, hay algo tan especial de parte de Dios para tu vida. Dios desea que tu vida cambie, Dios desea que tu vida sea diferente, Dios desea que tengas expectativa de vida, Dios desea que tengas planes y que los concretes, porque Dios desea soltarte una bendición especial para que tu camino se limpie de obstáculos y entonces puedas lograr los planes que Él tiene preparados para ti. Yo te dije, hace 30 años, yo vine por primera vez a compartir aquí, ni idea tenía de lo que iba a pasar en mi vida. Y ustedes, algunos de ustedes, ni idea tenían que años después nos íbamos a ver. Y como les dije, algunos de ustedes ni habían nacido. Y ahora ya nacieron, ahora se aguantan. ¿O qué decimos? Y algunos que nos hemos encontrado en diferentes caminos, igual, mire, póngase a preguntar cada quien en dónde nos hemos encontrado, cruzado o visto algo. ¿Alguno de ustedes tenía que esta tarde nos íbamos a ver aquí en Querétaro? Allá atrás, menos, por allá. Ni idea tenían que un día íbamos a cruzar todo aquí. ¿Cómo arma Dios las cosas? ¿Se admira uno o no se admira uno? ¿Se admira uno o no, Mayra? Un día me dijo Mayra, y se lo voy a decir aquí enfrente de todos ustedes, yo oré por tener un pastor como usted. Pues no es fácil tener un pastor. Pues lo tengo que decir, tener un pastor como yo, pues no es fácil. ¿O es fácil? ¿Es fácil, Aris? Digo, se lo podría decir pues a alguien más, pero pues hay Aris que él sabe algunas cosas, que él sabe de pronto cómo le hablo. Le sigo hablando así, bueno, digo, ya no. Pero amado, o nos alineamos o nos alineamos. Te la pongo fácil, ¿qué quieres? ¿Que te alinee Dios o que te alinee el diablo? ¿Qué quieres? ¿Tú crees que yo le sirvo a Dios o no? ¿Crees que soy un siervo de Dios o no? ¿Crees que traigo palabra de Dios para tu vida o no? Si tú no crees que traigo palabra de Dios para tu vida, ¿qué haces aquí? Así es simple. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Porque o entendemos o queremos o no queremos las cosas. Y sabes, bueno, pues tanto que han pasado los personajes que leemos en la Biblia para traernos las historias que ellos vivieron, para que nosotros digamos, no se puede. No se puede. Ahora, ¿queremos lo bueno o no queremos lo bueno? Sí. Pues entonces, vamos a seguirle pues. Estamos con que le pusieron, como Esaú era velludo, entonces la mamá de Jacob lo cubrió con las pieles de los cabritos y le entregó los guisados para que se los llevara, para que recibiera la bendición. Y entonces llegó, verso 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, la casa a la que lo había mandado. Y él respondió, porque Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Ok, si Jacob le está diciendo, acércate para que yo te palpe a ver si eres Esaú, te pregunto, Isaac tenía desconfianza. Dije Jacob, Jacob, para que Isaac le dijera a Jacob, acércate para que te palpe,
Isaac tenía desconfianza de que no fuera Esaú. ¿Tenía desconfianza o no tenía desconfianza? Sí. Porque dijo, por la voz es Jacob. Pero a ver, acércate para palparte, porque Esaú era velludo. Y le puso las pieles de los cabritos para que la palpara Isaac. Isaac había sido pastor toda su vida. ¿Sabría distinguir o no sabría distinguir entre los pelos de las cabras y los pelos de su? ¿Sabría distinguir o no sabría distinguir? El olor, ¿a qué huelen las pieles de las cabras? ¿A qué huelen? ¿A qué huelen? Pues a chivo. ¿A qué huelen? Pues a chivo. Y le dice Isaac, caray, esa voz no es la de Esaú. ¿Quién eres? Soy Esaú, papá. Fingiendo la voz. ¿O cómo habló Jacob? Pues fingiendo la voz. Por la voz eres Jacob, pero por las manos eres Esaú. Mira esto. Míralo bien, por favor. Tu voz la conoce el Padre. Él conoce tu voz. Él conoce cuando hablas. Él conoce cuando lloras. Él conoce cuando estás gimiendo de dolor. Él conoce tu angustia. Él conoce tu necesidad. Solamente que el Padre necesita que te acerques. ¿Por qué? Porque el Padre escucha tu voz y oye tu voz, pero te dice, acércate para que te abrace. Acércate para que te palpe. Lo malo es que tú estás clamando con tu voz, pero estás lejos del Padre. Ahora, ¿quieres obtener la bendición o no quieres obtener la bendición? Sí. Que escuche tu voz, está bien, pero tienes que acercarte al Padre. Acuérdate que Rebeca le puso ropas que hamodot, que quiere decir ropas especiales, ropas renovadas. Inclusive los judíos dicen que renovó Rebeca esas ropas para que le quedaran bien a Jacob. Renovar, ¿qué quiere decir renovar? Quiere decir que las cosas viejas pasaron. He aquí que todas sean hechas. Aún hacen una referencia aquí los trataístas judíos. Dicen que el pueblo de Israel se diferencia del pueblo, o sea, el pueblo de Jacob, entendemos que Jacob es Israel, se diferencia del pueblo de Esaú, que quienes son Esaú, los ismaelitas, el Islam, se diferencia porque unos usan la voz y otros usan las manos. Así como dijo Isaac, la voz es la voz de Jacob, las manos son, la voz es la voz de Jacob, las manos son las manos de Esaú. ¿Por qué? Porque el Islam propugnan mucho por la yihad, la guerra santa, y obviamente para combatir, ¿qué emplean? Las manos. Y Jacob, ¿qué cosa hace? Está en el muro de los lamentos y con su voz están alabando y bendiciendo a Dios. Ellos como dice, resaltan mucho la cuestión de la voz. Nosotros lo entendemos y lo aplicamos por medio de la oración. Entonces, dijo el verso 25, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Aquí también nuestra traducción solamente se queda hasta que yo te bendiga, ¿sí o no? ¿O alguien trae algo más? No. Completo, dice, para que yo te bendiga con mi espíritu. ¿Por qué le quitarían esa a la traducción nuestra? ¿Por qué la quitarían? En hebreo así está. Yo tengo el texto completo, se los puedo mostrar, se los puedo traer, donde dice, te barejani nafsheha, te bendeciré con mi espíritu. No me explico por qué no aparece ahí. Entonces, amado, vamos a entrar en esto.
dice el verso 25, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Mira esta parte. Si Jacob, lo entendemos así, su ropa de trabajo, ¿a qué olía? O se la pasaban con las cabras y con los chivos. ¿A qué olía las ropas de trabajo? Pero aquí dice, olió las ropas de su hijo. ¿Sabes? No olió las ropas viejas, olió las ropas nuevas. Yo te voy a hablar una palabra. Yo no sé quién sea aquí, pero te voy a hablar una palabra. Si tú deseas dejar tus viejas vestiduras, si tú has estado luchando y batallando con algo que no te permite entregarte plenamente a Dios, que no te permite acercarte a Dios, que te sientes así como, pues conoces de la palabra, conoces lo que es la reunión, conoces la iglesia, vienes, no lo sé, pero de pronto hay luchas y tú, pues cuando no estás aquí, bueno, estás en otros lados y allá tienes luchas. Tú sabes que no traes vestiduras limpias. Pregunto a toda la iglesia, ¿se sabe o no se sabe? Sí. Cuando anda uno mal delante de Dios, ¿se sabe o no se sabe? Sí. Te acercas a Dios, pero no te acercas mucho. ¿Por qué? Porque no traes vestiduras limpias. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitas despojarte de esas vestiduras y prepararte para que el Padre te vista de vestiduras especiales, de vestiduras limpias, de vestiduras nuevas. Amén, gloria a Dios. Y esas viejas vestiduras, ¿qué harías tú? Pues dura 7 días con la misma ropa y luego quítatela y no la vas a querer ni ver, la vas a agarrar igual, ¿no? Así debe de ser en lo espiritual. Cuando te despojes, si te decides a despojarte de tus viejas vestiduras, hazlas a un lado y no las vuelvas a tomar más. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? Y entonces Jacob se acercó y le besó. Y dice, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo. Es como el olor del campo que Dios ha bendecido. Si están grabando, vi que pusieron un celular, si lo están grabando van a tener que mover el celular porque yo no voy a hablar. Entonces, si quieres, síganme con el celular o póngalo acá enfrente. Porque ya me voy bajando. Yo me voy a bajar, me tengo que bajar. Pues póngalo acá. Mira el olor de mi hijo. ¿A quién le tenía que decir esto Isaac? ¿A quién? Nada más están él y Jacob. ¿A quién le dice? Mira el olor. A mí, y se acerca y lo huele. a mí me dice el olor de Es Cristo. como el olor del campo que Dios ha bendecido. Amado, te dije al principio que esta bendición fue dada por el Espíritu Santo. Yo ya te puse el ejemplo, ya no puedo ser más claro. El cabrito, el primer cabrito que sacrificó la mamá de Jacob, simboliza el primer sacrificio que hizo Jesús, el primer acto de sacrificio que fue compartir la cena con sus discípulos para prepararse para cuando Él le tocara ser el cordero y que a su vez lo sacrificaran. Y ya leímos
que Él se presentó en el lugar santísimo con su propia sangre. Y por el Espíritu Santo vino esta bendición. ¿Y qué más dijo aquí? Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué cosa es mosto? El vino. Ahora, no es el vino como tú y yo lo conocemos. El mosto es cuando la uva es exprimida y entra en un periodo de preparación antes de fermentarse y antes de ser destilado, pues el jugo de la uva, antes de convertirse en alcohol. Hay un vino dulce, un vino kosher, que se usa en las ceremonias judías. Entonces, ese no es vino, pero sí es vino. O sea, lo que quiero decir, no es vino, pero si tomas mucho de ese vino, se sube. ¿Alguien ha probado bebidas dulces? Sí. Alguna vez yo llevé era mi novia, no sé si ya nos habíamos casado, a una despedida de soltera, y estaba un señor ya grande, era el único hombre en la casa, y yo llevé a la pastora hoy, pues, y habían preparado bebidas pues, alcohólicas para mujeres. Les llamaban medias de seda. ¿Alguien sabe de qué significa? ¿Qué les ponían? Miren, ahorita sí. Ron, leche carnation y una cereza, ¿no? ¿Y qué tal estaban esas? Pues dulces. Y entonces el Señor y yo nos quedamos viendo así, dice, pues ya estamos aquí, pues nos quedamos los dos solos. Y dice, pues quieren unas buenas de cena. Dice, es para las mujeres, dice, pero ¿quieren una? ¿No será mucha molestia? Que pues total nos tomamos una media de cena. Pues dulce, pues nos acabamos rápido, éramos de garganta, de grueso. ¿Qué otra? Pues bueno, a la tercera media de cena estábamos muy tristes. Porque se nos subió, porque eran bebidas dulces. Entonces, ¿pero qué simboliza aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Jacob cuando le está dando el cordero y le está dando el vino? ¿Qué simboliza, hermano? ¿Qué simboliza? Que Dios te abra tus ojos espirituales. Dime por favor, ¿qué ves? ¿Qué escena ves aquí? Están comiendo el cordero y están tomando una copa de vino. ¿Qué ves aquí? Por la cena que está teniendo Jesús con sus discípulos allá, y tomó la copa de vino y la bendijo, y etcétera, etcétera, todo lo que tú sabes. Ahí estaba Jesús presente. Jesús ha estado presente en tu vida desde hace mucho tiempo. Jesús ha usado muchas circunstancias de tu vida para irte acercando poco a poco. Ni sabes cómo le ha hecho. Usted viene solo. ¿Y quién se le acercó aquí en tapas a los oídos? ¿Usted acá o acá? Usted acá. Eso cree usted. Eso cree él, ¿verdad? Que él fue el que se... No, usted ni cuenta se dio cuando ella se puso así como despiadadamente. Dios, perdónenme, es una referencia. Dios usa muchas cosas para unirnos, para que un día llegara aquí. Y si no hubiera sido por ella, usted no hubiera. Si no hubiera sido por él, ¿le gustaron sus ojos o no le gustaron? Ya no me quiero meter más. Pues déjenme decirlo, díganme. Y si no hubiera sido por esos ojos, usted no se me. Pero Dios supo cómo lo trajo. Y le dijo, ve. Y ahora que lo sentó, aquí está. Y entonces dice Dios, mira cómo huelen las ropas de mi hijo. Huelen como aroma del campo que el Señor ha bendecido. Para que el Señor siga bendiciendo su vida y la vida de
generaciones hasta que el Señor venga, le sirvan al Señor, porque Él preparó ese aroma para usted y Él ha preparado lo que Dios tiene ya hecho. Pero necesita abrir sus ojos espirituales para que vea más allá. Tenga confianza en su vida, porque Dios ya ha preparado. Y Dios va a preparar algo especial para el gozo de sus años. En el nombre de Jesús. Amén. Y es una bendición por el Espíritu Santo. Porque eso fue lo que está haciendo Isaac con Jacob. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué cosa es el rocío del cielo? Usted ha visto seguramente cuando el jardín, el campo donde usted vea que al otro día de pronto las plantas tienen rocío. ¿Sí o no? Sí. Qué preciosas se ven cubiertas de rocío. Y sabe, el rocío es provisión especial, porque no es lluvia, es rocío. Y es provisión especial porque el rocío humedece las hojas, humedece las plantas, y entonces esa agua va escurriendo hacia la raíz y le está dando una provisión especial. Quiero decir, es una provisión para un sostenimiento provisional en lo que vienen las lluvias. Eso es el rocío. Pero enseguida le añade, ¿qué más le añade? ¿Qué más le dice? Si quiere, dígamelo desde allá para que no me regrese yo hasta acá. Y de las grosuras de la tierra. ¿Qué cosas son las grosuras de la tierra? Si habláramos en tecnicismos cárnicos, pues de la carne, la grosura de la carne, ¿qué cosa es? Es lo mejorcito de la carne. Es lo que más se le antoja a uno. Usted corta una... ¿Qué cosa es lo que tiene carne? Tibón, chuleta, costilla, ¿qué es lo que tiene carne? Y lo pone a las brasas y entonces la grasita, ya volví. Lo que escurre de la grasita, ese es uno de los mejores aromas. La grosura de la tierra es lo mejor del fruto de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la bendición que está soltando el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está diciendo? Dios te dé los rocíos sobre tu vida y tenga provisión para ti y tenga sustento para ti, para que nunca falte. Porque mientras estés sirviendo a Dios y estés entregado a Dios, el rocío de la tierra cubrirá tu vida. Pero prepárate, porque Dios tiene preparado también para ti las grosuras de la tierra. Y en su momento, junto con tu esposa, ustedes en su tiempo y en su momento disfrutarán las grosuras que Dios tiene especialmente preparadas para ustedes. Mientras tanto, no desesperen. Mientras tanto, confíen, porque todos los días Dios derrama sobre ustedes el rocío para que se sostengan, para que coman, para que se vistan, en tanto llega sobre sus vidas las grosuras que Dios ha preparado. Abundancia de trigo. Sabemos qué es el trigo. ¿Qué simboliza el trigo? ¿Qué simboliza el trigo? La abundancia de trigo y mosto. Ya dije qué significa el mosto. Abundancia de trigo y mosto. Amados, si yo dijera, ¿quién quiere abundancia de trigo y mosto para que hable por ustedes? El trigo es algo muy especial. El trigo en sí es una planta, son unos granos. Los granos tienen que ser triturados, o antes, si quiere, desde que se cosecha, las espigas de trigo tienen que ser zarandeadas.
y zarandeadas y desbaratadas para que salga el grano. Luego el grano es triturado y molido para que salga la harina. Y luego la harina es amasada, ¿sí? Se le pone lo que se le tenga que poner. Y es amasada. No sé todavía si todavía se amase a mano, pues ya hay batidoras o cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? ¿Batidoras o cómo se llaman? Okay. Pero, ¿cómo era tradicionalmente? En una mesa, en un traste, se revolvía la harina, ¿con qué? ¿Con agua o con qué? Lo que fuera. Y entonces se tenía que batir, amasar y voltear, se volteaba, se golpeaba al revés y al derecho, no sé. Y duro se trabajaba con esa masa hasta que la masa estaba lista. Y después, ¿qué se hacía con la masa? Se hacían las piezas, y después de que ya se hacían las piezas de pan, que es así como están las piezas de pan, no sirven tampoco. Se tenían que meter fuego, y hasta que empieza a oler a pan, ese pan está listo para ser el alimento de la gente. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Abundancia, 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 abundancia de trigo y mosto. Pero prepara tu corazón y prepara tu mente y prepara tus sentimientos y prepara tus circunstancias para que el Señor te triture, te amase, te voltee de un lado para otro hasta que estés listo para ir formando las piezas de pan que Él quiere formar. Pero cuando ya esté eso listo, entonces prepárate para que en el horno el Señor trabaje contigo, y solo entonces despedirás un aroma grato que se le va a antojar, porque aun cuando el pan está siendo cocinado y el aroma se esparce, multitud de gentes huelen ese aroma y dicen: ese pan está listo, hay que ir por pan. Y así quiere trabajar el Señor sobre tu vida. Y abundancia de mosto, que es el gozo y que es la alegría. Prepara tu corazón, porque así como la uva es exprimida, así como la uva da lo mejor de sí, y ese jugo se prepara y se fermenta hasta ser la delicia del que lo prueba, así será tu temperamento y tu carácter cuando Dios trabaje contigo, y entonces prueben lo delicioso del mosto que va a emanar de ti y de tu familia. Abundancia de trigo y del mosto sea sobre sus vidas. Y Dios está trabajando para que ustedes puedan alimentar con pan y con vino a toda la iglesia. Y dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Entonces, donde dice sé Señor de tus hermanos, hay una palabra hebrea también, Gebi, que significa patrón. Y no solamente patrón de algo, sino el administrador, el que detenta bienes, el que tiene empleados, el que sostiene hogares, podríamos decir. Si yo preguntara cuántos están contentos con ser empleados, pues bueno, pues estamos contentos porque tenemos un empleo y cobramos un dinero. Pero también si preguntara cuántos quieren ser patrones aquí, pero sabes, pero hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad, amados,
es delegada obviamente en la medida que Dios contempla la fidelidad de tu corazón. Cierren sus ojos todos. Levanten su mano derecha al cielo. Yo sé que podemos estar pasando penurias. Yo sé que podemos estar pasando aprietos. Yo sé que podemos estar experimentando necesidad. Pero Dios también está preparando cosas. Y no quiere que solamente seas un empleado. Él quiere darte bienes para que los administres, pero Dios está probando tu fidelidad desde este momento. Dios está probando tu lealtad. Y yo sé que está hablando a tu corazón y Él está haciéndote que algo en tu corazón pase, pero también Dios te está diciendo, ¿estás preparado para ser patrón? ¿Estás preparado para que yo derrame bienes sobre tu vida? Porque yo puedo derramar bienes sobre tu vida y entonces esos bienes que yo derrame sobre tu vida, ¿cómo los vas a emplear? Y un patrón muchas veces tiene que ver por sus empleados. Pero si tú le dices, Señor, yo te serviré con los bienes que tú derrames sobre su vida, yo te serviré, Señor. Y yo corresponderé a la fidelidad que estás mostrando sobre mi vida. Ahora tú dile, Señor, dame bienes, dame recursos, derrama sobre mi bendición, porque yo quiero, Señor, servirte con todos mis bienes, entregarme contigo con todos mis bienes, porque quiero levantar tu obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esa bendición soltada por el Espíritu Santo por Isaac sobre Jacob, no solamente fue sobre Jacob, fue sobre todas las generaciones de Jacob. Dice el verso, ¿cuál estoy diciendo? 29. La segunda parte, los que te maldigan no te maldecirán a ti, me maldecirán a mí y entonces yo los maldeciré. Y los que te bendigan no te bendecirán a ti, me bendecirán a mí y entonces yo los bendeciré. Amén. ¿Sabes? Y que así sea tu caminar, que no se encuentre en ti ni falta, ni que contiendas con Dios, ni que cuestiones a Dios. Lo que Él esté haciendo con tu vida, dile gracias, Señor, por lo que estás trabajando con mi vida. Pero yo sé que si yo me entrego, Señor, totalmente, así como el Señor se entregó simbolizado en uno de sus corderitos, y mucha gente no lo entiende ni lo ve. Pero yo quiero también estar en esa escena. ¿Cuántas personas pudieran haberse formado en esa bendición que Isaac le está soltando a Jacob? Imagínate esa escena. El viejito que ya no ve está bendiciendo. Y entonces alguien escucha esa bendición y dice, wow, yo quiero esa bendición. ¿Cuántos más se formarían? Y se haría una fila que olvídate que Isaac necesitaría otros 180 años de vida para terminar de bendecir a todos los que se mueren. Tú puedes formarte hoy en esa fila porque el Señor quiere extender la bendición y la bendición hasta nuestros días. Así es que yo pregunto ahora, ¿quién quiere formarse para esa bendición? Amén. Los espero el día de mañana. Digo, porque ahorita ya me cansé. No se me oscurecieron los ojos, pero quiero guardar ánimo y estoy esperando que Dios me muestre más cosas para seguir. ¿Alguien se le tocó estas bendiciones? ¿En serio? ¿Alguien quiere decir, pastor, suélteme una bendición a mí? Porque saben,
hombre de Dios bendijo nuestra vida, la vida de mi esposa y mi vida. Algunos lo llegaron a conocer, el hermano Víctor Richards, pastor después de mi hermano. Uno de los hombres que ha sacudido la nación por sus prédicas. Oró por mi esposa y oró por mí. Yo estaba empezando, o sea, todavía ni llegaba yo a Campeche en aquellos años, apenas estaba en San Luis Potosí, y nos suelta una bendición. Y se nos queda viendo, y eran muy sus palabras, él era mexicano, y se nos queda viendo y dice, ay, y la ay. No sé qué tiene Dios con ustedes. Yo era la segunda o tercera vez que iba a un evento cristiano. ¿Quién es la segunda vez o la tercera vez que viene a un evento cristiano? ¿Quién de ustedes? ¿Todos ya han venido? No se animan. Pregunto otra vez. ¿Quién es la segunda? Bueno, ¿quién es la primera, segunda o tercera vez que viene a un evento cristiano? ¿Cuál vez es? ¿Nunca habían ido a otro evento cristiano, a ninguna iglesia? ¿O sí? Así hace mucho. Nomás imagínense. Hagan de cuenta que yo estoy ahí sentado y mi esposa está ahí. Y estaba el pastor Víctor acá predicando y se nos acercó así como yo me las acerqué y les dije algo. Ahorita ellos no lo vieron, pero que yo les dijera, ay, ¿qué tiene Dios con ustedes? Porque Dios los va a levantar. Así me empezó a decir, yo no estoy diciendo lo que él me dijo, porque Dios los va a levantar. Van a batallar mucho en su relación. El diablo los va a tratar de separar, los va a tratar de destruir, pero Dios los va a levantar. Y si ustedes se someten a Dios, Dios los va a usar poderosamente. Y yo no sé qué más me dijo. Oró en lenguas, yo no sabía qué cosa eran lenguas. Yo no sabía qué estaba haciendo. Oye, ese gringo, ¿por qué nos dijo eso? Pero eso fue lo que nos dijo. Y entonces nos quedamos mi esposa y yo así. ¿Quién sabe? Pero déjame decir, el diablo trató de separarnos. Luchó mucho por separarnos, hizo hasta lo imposible por separarnos. Se cumplió lo que nos dijo el pastor, no se cumplió. Pero también se cumplió los demás, porque una vez que nos sometimos a Dios, el Señor nos empezó a usar y usar y usar. Entonces, cree todo lo que Dios te diga. Porque si lo que le dijo Isaac a Jacob nos alcanza hasta nuestros días, entonces te va a alcanzar. Así te vayas a donde te vayas. Así estés haciendo las locuras que estés haciendo, así estés tratando de demostrarle a muchos, no, yo no soy cristiano, no mis papás que me llevan, y pues hay muchos para que me suelten la fe, o para que me presten el carro, es que si no voy, pues así estés haciendo lo que estés haciendo. Si ya diste un paso, y si ya abriste los labios, y si ya te comprometiste con Dios, Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Y Dios va a cumplir el propósito para que llame. ¿Lo crees? Sí. Cerramos. Cierre sus ojos, Padre. Yo declaro la bendición de Isaac desatada sobre Jacob por el Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí. Yo declaro que tu bendición los alcanzará y que tu bendición los seguirá y que tu bendición los establecerá. Porque tienes preparado para nosotros, Señor, cosas hermosas, preciosas que están en tu corazón de Padre. Porque tú escuchas mi voz, díselo, porque tú escuchas mi voz cuando oro, escuchas mi voz cuando clamo, escuchas mi voz cuando sufro, cuando estoy llorando, cuando estoy desesperado, cuando no sé qué hacer. Tú escuchas mi voz. Ahora, Señor, yo declaro que esa bendición sea establecida sobre cada una de las personas y sobre cada una de las familias que estamos aquí. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana.
¿A qué horas?